Y bueno, me tocó lo feo, como le dije a Patti, pero creo que de lo feo tenemos que hablar porque igual si no, nadie vamos a hablar de lo feo. Me tocó hablar un poco de diagnósticos diferenciales y de complicaciones. Entonces, bueno, entonces, las complicaciones realmente las tenemos, como vimos, por definición es una uveitis anterior. Entonces, lo que tenemos que tomar en mente principalmente van a ser todas las uveitis anteriores, que algunas van a ser infecciosas, como el 10%, porque como vimos son cuadros mucho más leves, ¿no? O sea, aquí no voy a hablar realmente nada de estas uveitis anteriores asociadas a B27, espondiloartritis, que es un cuadro de ojo rojo, más diferente, ¿no? Entonces, la realidad es que tenemos que tener en mente principalmente las causas infecciosas, como ya dijo la doctora Rachel Sheha, y entonces me voy a parar un poquito en cada una de estas, porque la realidad es que son cuadros clínicamente muy diferentes y si nos vamos fijando en cada una, vamos a saber hacia dónde no irnos. Entonces, voy a empezar hablando sí del herpes simple. Todos esos, como vimos en los criterios, son diferenciales porque no va a tener ni sífilis, ni herpes simple, zóster, ni centomegalovirus. Entonces, todas las realidades que tenemos este contacto ya con virus de herpes simple, entonces sobre todo pues, todos los adultos que estamos aquí escuchando, y la gran mayoría se va a presentar como una uveitis anterior. Pero aquí hay varios puntos que son importantes tomarlos en cuenta. Primero, además de la lateralidad, la presión es importante porque casi siempre puede estar un poquito más elevada que el ojo no afectado. La sensibilidad también es importante tomarla en cuenta y los depósitos van a ser diferentes porque esos normalmente van a estar abajo de la línea media y no están en toda la córnea, ¿no? Que los diferencia de los Fuchs. La atrofia del iris va a ser mucho más diferente. Lo malo es que es más tardía y este es más difuso sectorial y bueno, los antecedentes pues muchas veces ya tienen un leucoma, ¿no? Entonces voy a dar un par de casos que son como muy diferentes de asociado a herpes. Este primer caso es un hombre de 14 años que si se fijan llegó por una muy mala agudeza visual con una presión en 33 y si es un ojo rojo con inyección ciliar importante, con este edema importante que alcanzamos a ver, pero si se fijan, si se alcanza a ver un poquito, déjenme pongo mi puntero, ahí está, como hasta una línea aquí, ¿no? Entonces eso nos habla ya de que es algo más hacia inflamación probablemente herpética como un anillo autoinmune, se le deja tratamiento tópico de esteroide, por la presión sí se le dejó un hipotensor, más su esteroide, bueno, su antiviral vía oral, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo que les marqué. Y en el seguimiento, bueno, aquí nada más por cuestión académica y por un seguimiento que se está haciendo un estudio que la doctora Navarro es el investigador principal, tenemos estas imágenes de OCT de segmento anterior solamente como para describir, ¿no? Cómo se ve este aumento importante en la córnea, estos depósitos retroqueráticos que si se fijan exactamente son atrás de la lesión, pero el paciente aquí con el seguimiento la realidad es que le fue bastante bien, ¿no? Un leucoma central. No, entonces, este es otro segundo paciente que es un cuadro un poco menos severo, si se fijan, este paciente, además de sí tener el ojo rojo, que nos llama la atención, igual, la presión está aumentada, esta lesión redonda y exactamente, que eso es súper importante saber, los depósitos retroqueráticos en herpes van a estar atrás de la lesión y como los podemos ver, ¿no? Aquí en el corte de las hendiduras, solo se encuentran en esa lesión. Se le da igual tratamiento antiviral, esteroide tópico y su ciclopléjico, acuérdense, para todas las inflamaciones del segmento anterior dárselo. Y la realidad es que le fue bastante bien, con una mejoría muy importante de la inflamación, como lo podemos ver, de la agudeza visual y no dejó secuelas. Pero hay casos mucho más severos como este hombre más grande de 50 años que llevaba ya 2 semanas de mala agudeza visual. Y se fijan, es una córnea que tiene un edema literal de limbo a limbo con estos pliegues. Además de tener, ¿no? Como le dijimos, la presión alta, hipoestesia. Y bueno, la realidad es que estamos aprendiendo mucho del OCT de segmento anterior. Probablemente en algún momento vayamos a identificar, porque nos ayuda a identificar las capas y todo y cuánto más tratamiento no le vamos a dejar. Pero al dejarle a este paciente tanto su esteroide tópico de acetato de prednisolona más su aciclovir vía oral, podemos ver que le fue bastante bien. Sí, un poco de leucoma, como podemos ver, no esta línea más hiperrefractiva, pero con una buena capacidad visual.
A veces los cuadros también llegan ya con más edema de más tiempo. Por ejemplo, esta paciente que llevaba ya un mes de evolución es igual un edema muy, muy importante, un poco más localizado, ¿no? Hasta esta zona nasal del ojo del lado izquierdo. No tenía la presión tan alta comparado con el otro ojo, pero sí este edema lo alcanzamos a ver tanto en la foto clínica como en el OCT de segmento anterior. E igual se le deja su tratamiento y la realidad es que mejoró bastante tanto las agudezas visuales como la inflamación, y la realidad es que el leucoma pues quedó ahí más o menos, no respetando un poquito el eje visual, le quedó como un estenopeico después de aquí un mes de seguimiento. A veces los cuadros, los pacientes tienen como múltiples cuadros. Por ejemplo, esta era una paciente de 59 años de edad que además de los cuadros refería a fotopsias de una pupila dilatada. Entonces ahí ya tenemos como que pensar qué más tiene. Pero ya había sido operada por un implante de válvula un mes previo porque había tenido una hipertensión recurrente, más por su historia herpes labial, y estaba tratamiento en ese momento ya con su análogo tópico. Y como podemos ver, sí, la mala agudeza visual y esta hipertensión, ¿no?, que nos llama la atención. Además, sí nos llama la atención, ¿no?, que tiene un poco de hiperemia conjuntival y el iris está probablemente sí un poquito más plano si vemos uno comparado como el otro. Como ya tenía toda esta evolución la paciente y los depósitos retroqueráticos, al dilatarla, aquí está la pupila irregular que llama la atención, que la paciente lo sabía, que probablemente ha sido pues una inflamación más crónica, más tiempo de evolución. Recordemos que ya también tiene válvula, y debido a esto se decidió, hacer dos cosas. Uno, podemos hacer una microscopía especular. La microscopía especular, la realidad es que nos da mucha información porque además de darnos el número de células, la morfología de las células va a ser diferente porque nos va a hablar de qué células van a estar en activo, que son por ejemplo estas células que se ven más en negro. Se decidió hacerle toma de acuoso para ver qué era y fue un herpes simple tipo 1, se dejó tratamiento tópico y oral y la paciente con una más o menos buena evolución en cuanto a la inflamación. Lo malo es que pues el trabéculo ya no era funcionante y se le tuvo que poner una segunda válvula. Luego, el siguiente de la familia del cual sí tenemos que hablar es el herpes zóster. Recordemos que el herpes zóster principalmente lo van a tener aquellos pacientes que son inmunocompetentes y pocos realmente desarrollan uveitis anteriores, pero son uveitis muy, muy severas, ¿no? No todos van a tener también el cuadro de lesiones en piel, entonces hay que ser como muy cautos en ver cómo están haciendo los pacientes. Entonces, estas uveitis sí son mucho más severas, como dije, y podemos ver, por ejemplo, este es un hombre de 63 años, quien sí había tenido el antecedente del herpes zóster, había tenido diagnóstico de uveitis y suspendió el tratamiento. Al conocerlo, cuando lo vimos en el hospital, una muy mala agudeza visual, una presión alta en 32 con células, una cruz, que aquí como podemos ver es algo muy unilateral con este leucoma que está más central, y los depósitos retroqueráticos, como dijimos, están exactamente atrás de la lesión corneal, el ojo o del contralateral sano. Entonces se empieza con tratamiento, pero recordemos una dosis mucho más alta porque es zóster. Sí se le dejó tratamiento tópico, un hipotensor y el esteroide tópico, y la realidad es que mejoran muy bien al seguir el tratamiento. Podemos ver que tanto las agudezas, la presión, que recordemos que también además es trabeculitis, necesitamos darle sí o sí esteroide, además va a tener obviamente el antiviral, y van mejorando, y también la inflamación, como podemos ver, los depósitos retroqueráticos se van limpiando. El leucoma quedó, pues sí, ahí dirán los corneólogos un poco de haze, que bueno, es un leucoma, ¿no? El tercer grupo del cual tenemos que hablar es de citomegalovirus. Muchas veces pensamos, oftalmólogos, citomegalovirus, y pensamos más bien que es algo de polo posterior. La realidad es que cada vez más sabemos, tanto clínicamente como por laboratorio, quién puede llegar a tener citomegalovirus. Todos los que estamos igual aquí presentes vamos a tener citomegalovirus si nos hacemos una prueba, por lo que tampoco está recomendado hacernos un TORCH, ¿no? En nivel sérico. Entonces, no nada más son pacientes inmunocomprometidos, sino son pacientes inmunocompetentes, y estos principalmente van a desarrollar uveitis anteriores. Algunos pacientes tienen algunos factores de riesgo tópicos para, como por ejemplo los que han usado ciclosporina, esteroides, análogos de prostaglandinas y antecedentes de cirugía de corrección de LASIK, más los sistémicos, diabetes, sobre todo hemoglobinas mal controladas, y uso de inmunosupresores. Entonces hay 4 cuadros que estos vas a hacer por un citomegalovirus. Voy a ir hablando de cada uno de estos.
El primero que tenemos que tener en mente es el famoso, antes conocido como síndrome Posner-Schwarzman, que es una uveitis anterior que va a ser recurrente y lo que llama mucho la atención es que es hipertensiva. Entonces vamos a ver aquí un caso de cada uno. Este es un hombre quien llegó a la guardia en el hospital por una mala agudeza visual y veía una mancha gris. No hay imágenes, estaban de guardia, el ojo derecho bien, pero el ojo del lado izquierdo llamaba la atención, una presión en 56 que después de darle acetadiazol y hipotensor triple disminuyeron a 58 y unos depósitos muy centrales. Al día siguiente, que fue cuando ya lo conocimos, pues la presión había bajado, la visión había mejorado algo y se fijan son estos depósitos muy chiquitos que aquí marca en esta foto central, que es lo característico de los Posner-Schwarzman, y algunos en periferia. No aparecen los primeros días, tardan un par de días en aparecer y son súper finitos como para tenerlos en mente. Checando esto, entonces además de dejarle el hipotensor, se le deja un desinflamatorio tópico y la verdad es que mejoran muy bien, rápido la visión, la presión, pero hay que estar al pendiente de estas presiones a la larga. El segundo es el CMV ocular, que es un Fuchs-like. Y esto me van a decir, bueno, pues es lo que es la plática. La realidad es que es algo muy diferente. Por ejemplo, también son ojos rojos, aunque este ojo no parece tan rojo, pero si se fijan, lo que estoy marcando aquí son estos tipos de depósitos retroqueráticos que son un poquito más grandes, que también los marco, además de tener sí la atrofia de iris, pero estos depósitos son más grandes, son los famosos depósitos conocidos como en moneda o como búho, que esos si los vemos clínicamente tenemos así de pensar, esto es un CMV, sobre todo porque también van a tener hipertensión, van a tener glaucoma, y si podemos hacerles un PCR, por ejemplo, este paciente que sí se operó en el hospital, en ese momento se tomó PCR de humor acuoso, y se vio que era positivo, por lo que se dejó tratamiento con aciclovir ungüento. La catarata, todo obviamente muy bien, pero los depósitos, como se fijan, son más grandes que el clásico síndrome uveítico de Fuchs. El otro son aquellas uveitis anteriores nada más, que esto depende de la serie en la que veamos, pero la realidad es que cada vez tenemos que pensar más en ellos, pero son uveitis mucho más crónicas. Esta es una paciente que yo he seguido desde hace varios años ya en el consultorio, que es una niña ya de 16 años, que tiene estos depósitos muy, muy chiquitos que casi siempre son pigmentados, como el que marco en la foto de las de hendidura, y un poquito de células, ¿no? Entonces también tenerlos como muy, muy en mente. Y el cuarto grupo de estos son aquellos asociados a endotelitis, que eso sí también van a ser inflamaciones mucho más severas con mucho edema, como podemos ver. Por ejemplo, es un paciente también conocido ampliamente en el servicio, porque además de tener él tenía una historia mala porque tenía artritis reumatoide, tratamiento sistémico con inmunosupresor y esteroide vía oral. Había tenido el ojo izquierdo una perforación previa, entonces este era su único ojo funcional y llevaba un par de meses con mala visión, ¿no? Visión en 20/100, y se pueden ver, tenía esta lesión edematosa como localizada, con muy poquitos depósitos retroqueráticos y sí afeccionó a un poquito de epitelio. En ese momento se pensó pues en una endotelitis herpética disciforme y se le dejó tratamiento con prednisolona, su aciclovir, y continuó con el tratamiento sistémico que tenía. Pero como pueden ver, pues el cuadro, la realidad es que pues, mejoraba parcialmente, ¿no? Los grosores estaban todavía bastante aumentados, pero clínicamente pueden ver que pues esta es una descompensación, ¿no? Corneal, que algo más está pasando. Y lo que les decía, si hacemos una microscopía especular, podemos ver que pues realmente no hay forma, ¿no?, de que pasen ahí para contar las células. ¿Por qué? Porque realmente va a haber unas células que están ya con necrosis, que es lo tradicional en citomegalovirus. Este paciente, debido a esta mala respuesta, que no funcionaba tanto sistémico como tópico, se decide hacerle un PCR de humor acuoso y, oh sorpresa, sable de doble, citomegalovirus y herpes simple, por lo que se da tratamiento para los dos virus. Recordemos que es diferente el tratamiento. Pero lo malo de estos pacientes es que ya llegamos tarde y pues muchas veces ya hay una descompensación corneal, que es el proceso en el que está el paciente, probablemente ya para un trasplante, porque esa córnea pues ya, si se fijan, ya los pliegues están, ¿no?, con fibrosis y pues ya no hay forma, ¿no?, que podemos llegar a hacer transparente esa córnea. Entonces, ¿cuándo le voy a hacer PCR a un paciente si clínicamente no me está mejorando?
si nos está fallando tanto a aciclovir o como a los esteroides tópicos. Yo sé que es difícil, ya sé que hay lugares donde los podemos hacer, hospitales grandes, en el Hospital La Ceguera se puede, hay lugares donde se puede mandar la muestra, ¿no? Que eso lo aprendí de Carlos, pero sí funciona, ¿no? Entonces, en casos resistentes que no nos mejoren o que estén muy hipertensivos, vale la pena hacerlo. En el momento, la realidad es que pocos uveólogos lo repiten en el seguimiento. Recordemos que el PCR nos habla de que tenemos material genético. Eso no es igual a que esté activo. Entonces, como les decía, nada más recordando la microscopía especular, todos la tenemos, no tenemos PCR, pero podemos hacerle microscopía especular. Entonces, en herpes simple, como dijimos, son estos cambios que es exactamente en el momento que esté inflamado el paciente. Sí disminuye un poco el número de células a la larga, pero no, a menos de que nos haya dejado un leucoma importante, no pasa a mayores, como podemos ver ejemplificado en esta fotografía, que de hecho es un artículo más antiguo. Pero en citomegalovirus, si se fijan, son estas células que se llaman células de búho, que son realmente como están los depósitos, porque ahí no pasa hubo necrosis. Entonces, ¿eso qué va a hacer? No hay luz y entonces no se alcanza a ver esa célula, ¿no? Que es lo que marca en estos cuadritos. Y eso hace que haya pérdida del número de células a la larga, de ahí que hasta más de una cuarta parte van a acabar en trasplante de córnea. Y bueno, recordemos que los tratamientos son diferentes, tanto de cada tipo de herpes como de la fase. Entonces, sí o sí hay que darle un antiviral. Depende si va a ser un simple, le podemos dar las dosis ya sea de valaciclovir o de aciclovir. Valaciclovir a veces es más cómodo por el número de dosis al día. Y en zóster recordemos que es el doble y a veces aunque no tengamos la lesión en piel, ¿no? Y vamos a ir viendo la resolución, con eso vamos decidiendo cuánto tiempo lo vamos a dejar en dosis de mantenimiento, ¿ok? Sí o sí necesitamos darles desinflamatorio, siempre con un antiviral. Entonces, el antiviral oral es lo que puede funcionar. El antiviral tópico a veces lo dejamos, aunque puede haber también algo de afección, ¿no? En el epitelio. Aquí estamos hablando solamente de uveitis, no estoy hablando de nada epitelial ni estromal, ¿ok? No darles esteroides perioculares ni sistémicos, y el recomendado de inicio para disminuir la presión es un beta bloqueador. Y bueno, la fase de sostén, recordemos, son más tiempo, 3 a 12 meses, en aquellos pacientes que son crónicos o recurrentes. A veces también tenemos que dejar algo de esteroide tópico y algo de hipotensor tópico, ¿no? Y si en algún momento tiene algo más de superficie en córnea, siempre el antiviral tópico, ¿ok? En cuanto a citomegalovirus, es diferente, ¿no? Porque realmente el aciclovir no funciona con estos pacientes. Pero aquí lo bueno es que tenemos el aciclovir tópico, y la realidad es que genera buenos niveles a nivel ocular, ¿no? Entonces depende si se empieza en agudo y se da en profilaxis, solo estar al pendiente de los efectos adversos en epitelio principalmente, más aunado, como dijimos, a su esteroide y a su hipotensor. No aciclovir no va a funcionar. El valganciclovir es mucho más caro, ya existe uno genérico que la realidad no está en el PLM, ya pedí al laboratorio, no sabemos cómo funcione, porque si no, no lo logramos con valaciclovir ni con aciclovir. Y bueno, la única complicación de la que voy a hablar realmente es del glaucoma, porque es lo más grave que podemos tener, y sobre todo es algo que va a la larga dar mala visión a nuestros pacientes. Por ejemplo, es un paciente de 52 años quien llegó al hospital porque tenía una uveitis recurrente. Se decide hacer una cirugía sin eventualidades, como pueden ver, con una muy buena visión posoperado, pero un poco de estos depósitos, ¿no? De los cuales ya habló la doctora Cheja en el lente, pero pues todo iba pues bastante bien. Pero en el seguimiento, ¿qué tenemos que hacer? Como ya sabemos que es una de las complicaciones y el nervio óptico se empezó a hacer más grande, sí hicimos OCT de nervio óptico, así como campos visuales. Los campos visuales son de sus primeros campos, pero la verdad es que son bastante confiables, y sí empieza a tener ahí ya un defecto que pues nos habla que hay un defecto que se correspondía realmente a la afectación que tenía clínicamente. Y
En el estudio de OCT, esta primera imagen que estoy marcando es de marzo, este es en julio, un par de meses después, como se pueden ver, hay una disminución importante en el grosor de la capa de fibras nerviosas, lo cual pues nos está hablando que estamos viendo ya un daño pues ni tan precampimétrico. Ese paciente está con triple tratamiento tópico y pues lo más seguro es que ya termine en cirugía, pues porque esto está progresando aunque la visión todavía esté bien. Este segundo paciente es un paciente que conozco ya de más tiempo y él fue con una tercera opinión conmigo porque tenía una uveitis recurrente dependiente de prednisona oral y le querían empezar tratamiento biológico. Clínicamente al verlo, pues ya él sí tenía una heterocromía muy importante, como lo podemos ver. Llamaba la atención que sí tenía mala visión en el ojo izquierdo y una presión muy alta. Aquí vamos un acercamiento, ¿no? Porque siempre es bonito ver estos diferencia de iris, ¿no? Como están todas aplanadas desde el borde pupilar, el estróma y esta, ¿no?, heterocromía que tiene el paciente. Aquí se pueden ver, ¿no?, los depósitos retroqueráticos que sí son en toda la córnea. Y bueno, veía también mal por su catarata subcapsular posterior. Desde, como ya tenía... Por favor. Voy, ya casi terminando. Como tenía ya glaucoma, se hizo, bueno, ya tenía algo de daño, se hizo trabeculectomía al momento de la FACO y la realidad es que el paciente falló en tratamiento, ahorita está además con un hipotensor, pero bueno, lleva 6 años de seguimiento y pues ahí va. Entonces, bueno, solo terminar, la catarata del glaucoma es la causa más importante de pérdida visual, entonces lo tenemos o sí que tener en cuenta. Existen diferentes factores, de los cuales voy a hablarles nada más un par de estos dos artículos. Este artículo es un artículo nuevo que está súper bonito porque habla de los factores de riesgo para desarrollar glaucoma. 1, ser hombre, que es un factor de riesgo importante. 2, tener inflamación más de 3 veces al año. Tener uso de esteroides oculares o sistémicos y tener antecedente de catarata. Eso nos da unos riesgos mucho más grandes de desarrollar glaucoma. Y 2, pues ya hacer estudios de imagen como vimos en estos pacientes, porque realmente va a haber una pérdida de células no ganglionares y sobre todo de la capa interna, ¿no?, que eso es mucho más sensible, sobre todo recordemos que es a nivel macular. Entonces el tratamiento médico va a ser inadecuado, por lo que vamos a acabar en cirugía, que qué bueno que tenemos hoy a Carlos, porque lo recomendable siempre va a ser trabeculectomía con algún antimetabolito. Esclerotomías profundas tienen menos éxito o un implante valvular. GAT, por ese ángulo neovascularizado, la realidad es que hay un par de casos, no es lo recomendable y seguro si lo operan les va a hacer un IPEMA. Y solo voy a terminar esto de conclusión, que es algo que siempre me gusta poner. ¿Qué debe de saber un paciente que tiene Fuchs? Que siempre va a tener inflamación y probablemente no hay que darles esteroides, que va a desarrollar catarata, que puede desarrollar glaucoma, por lo tanto siempre lo tendremos que seguir revisando y que va a tener miodesopsias. Y el oftalmólogo, además de esas 4 cosas que el paciente tiene que saber, porque como oftalmólogo se lo tenemos que platicar, es que o sí los tenemos que estar siguiendo por la presión, verles el ángulo y el nervio óptico por aquello del riesgo de glaucoma.